Hola, muy buenas, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Y bueno, el día de hoy lo que vamos a hablar es sobre Kant. Me interesa introducir a este autor que hablamos muy poquito. No, creo que ni hablamos hasta el momento. Y bueno, y para esto me voy a apoyar o voy a citar principalmente un libro, aunque no voy a abordar obviamente todo el libro porque es bastante extenso, que es Crítica de la razón pura, ¿sí? A ver, lo tengo acá, se los muestro. Este librito, un libro bastante importante. Y para poder abordar este autor o entender la importancia de este filósofo alemán, tenemos que remontarnos a otros filósofos, ¿sí? ¿Por qué? Porque Kant viene a zanjar de alguna forma una discusión, a cerrar una institución, mejor dicho, una institución dije, una discusión sobre las condiciones de posibilidad del conocimiento, ¿no? Esta discusión sobre todo es muy importante para las ciencias, si es posible un conocimiento científico, si es posible hacer ciencia. Por eso es tan importante esta discusión que ahora vamos a ver. Esta discusión comienza en principio con Descartes, René Descartes. René Descartes, si ustedes lo sitúan, aparece en la época de la modernidad. Antes de eso, todo conocimiento tenía que estar acorde a los preceptos bíblicos, ¿no? Todo conocimiento tenía que ser conocimiento que no contradiga a Dios, a la iglesia, etcétera. Piensen que los filósofos justamente de esa época son Santo Tomás de Aquino, San Agustín, etcétera. La ciencia, podía existir la ciencia siempre y cuando no contradijera a la iglesia, ¿no? Ok, ahora empieza a surgir los primeros, digamos, los primeros investigaciones, empieza a surgir la ciencia a poco, aparece Copérnico, Galileo Galilei, todos estos autores que nosotros ya los conocemos, que de alguna forma empiezan a contradecir un poco a la iglesia, ¿sí? Ahora, entre estos aparece René Descartes. René Descartes era matemático, tiene libros donde intentaba estudiar el cuerpo humano, las emociones, el alma, pero ya desde una manera más basada en la experiencia, ¿no? Tratando de fundar lo que hoy sería más cercano a un conocimiento científico. Entonces Descartes hace una pregunta, si es posible un conocimiento que sea fiable. Bien, pero para responder esta pregunta lo interesante es que no va a la religión, a la iglesia, ni nada por el estilo. Parte de los sentidos. O sea, él dice, se pregunta, ¿los sentidos son fiables? ¿No? Esta pregunta se la hace en un libro muy conocido, que es un antes y un después en la filosofía, que es El discurso del método. Y ahí se pregunta, ¿son fiables los sentidos? La respuesta es que no para él, ¿no? Los sentidos nos engañan, los sentidos pueden, uno ve la luna de un determinado tamaño y sin embargo es de otro, entonces no es un conocimiento fiable. ¿A qué conclusión llega Descartes? Que el único conocimiento fiable está en la cabeza, está en la razón. Uno puede dudar de todo, pero no puede dudar de que está pensando, de que es un ente pensante. Por eso él dice pienso, luego existo. Por lo tanto, la garantía está en el pensamiento, de alguna forma. Bien, este tipo de filosofía es un solipsismo. Un solipsismo es un problema porque lo único que yo puedo conocer fiable está dentro de mi cabeza. Cuando yo intento salir otra vez afuera y utilizar los sentidos y tratar de entender lo que pasa en el mundo, ya empiezo a perder garantías de que eso sea verdad, ¿no? Entonces, da igual si es un sueño o si es la realidad lo que estoy viendo. Podría ser todo obra de mi imaginación. Lo que no puedo dudar es que estoy imaginando en tal caso. Por lo tanto, queda cerrado sobre sí mismo Descartes. Es decir, el ser humano lo único que puede conocer, garantía, es uno mismo, ¿no? En su propio pensamiento. Este tipo de filosofía se llama solipsista. Por otro lado aparece otro autor, que es David Hume, en Inglaterra, que funda otra corriente que es el empirismo inglés, y que plantea exactamente lo contrario, llega a la conclusión contraria. David Hume dice, en realidad,
lo único confiable es la experiencia, los sentidos. Lo demás son cosas que uno le agrega a la experiencia. Entonces David Hume dice, a ver, por ejemplo, si uno escucha, uno ve el rayo y minutos después escucha el trueno, uno se ve tentado a decir que uno causa lo otro. Ahora, la causalidad yo no la veo, la causalidad yo no la puedo experimentar, la causalidad la estoy agregando yo. La causalidad ahí es un agregado, una ilusión que el ser humano pone a los hechos para explicar, pero es una ilusión eso. No es real. Entonces él dice, yo lo que puedo decir es que hay un trueno y que después hay un rayo. Lo otro lo agrego yo. Por lo tanto, el único fiable, de alguna manera, dicho de una manera muy sintetizada, lo estoy diciendo, es la experiencia. Bien, entonces Hume llega a la conclusión, a la conclusión contraria de Descartes. Bien. Por lo tanto, ahí tenemos la gran discusión. ¿Es posible una ciencia? Si lo único que podemos conocer son los hechos, pero no podemos teorizar nada, ¿cómo pueden haber leyes universales? ¿No? ¿Cómo puede predecir una ciencia a través de leyes? Ustedes piensen, por ejemplo, la física, ¿no? Sería imposible, se cae todo abajo la ciencia, como lo está diciendo Hume. Y por otro lado, con lo que dice Descartes, solamente es posible conocimiento como la matemática y todo eso, y si queremos salir al mundo ya para Descartes tenemos que pedirle garantías a Dios, ¿no? Entonces estamos en un problema, ¿cómo fundamos una ciencia sin una teología, es decir, una ciencia sin que se pueda experimentar y demás cosas sin una teología? ¿O cómo fundamos una ciencia desde Hume si no podemos no podemos teorizar nada? Bueno, esta discusión la va a resolver Immanuel Kant, un académico alemán, que va a decir lo siguiente, va a conciliar estas dos posiciones. Primero va a decir esto, la ciencia es posible, no es posible, es posible. De hecho ya existía ciencia, nombramos a Copérnico, a Galileo, etcétera, existía. Preguntarse si es posible la ciencia es como preguntarse si es posible que exista el cielo, lo estoy viendo, no necesito hacerme esa pregunta. En tal caso, la pregunta correcta es, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad para que exista una ciencia? ¿No? ¿Bajo qué condiciones? Entonces, las condiciones para que exista un conocimiento científico, para Kant, van a ser las siguientes. Y en este punto es que reconcilia a Hume con Descartes. Va a decir, es necesario dos partes, un sujeto empírico y un sujeto trascendental. ¿Qué es el sujeto empírico? Él va a decir, es necesario, para que haya un conocimiento, que haya una experiencia sensible. Es decir, yo por ejemplo, para tener una experiencia de la taza, es necesario que yo la pueda ver a la taza. Que esto llegue a través de mis ojos, mis sentidos, y llegue eso a mi cerebro, pongámosle. Es necesario que yo la pueda oír, que la pueda tocar. Esa es la experiencia sensible, es la materialidad me da a mí, ¿no? A través de los sentidos me da una materialidad. Eso lo llamó sujeto empírico, ¿bien? Ahora, con eso no alcanza para generar un conocimiento, sino que es necesario otra cosa, que yo pueda organizar eso que estoy percibiendo. ¿Bien? ¿Qué quiere decir organizar? Quiere decir que esto me da una experiencia sensible a mí, esta taza, pero también me la da este cuadernito, ¿no? Ahora, ¿cómo diferencio uno de lo otro? Bueno, para eso es necesario que yo tenga ciertas categorías en mi cabeza que me permitan a mí organizar la percepción. Para que yo pueda decir, esto es distinto de esto, por ejemplo. ¿Qué quiere decir eso? Que no alcanza con que yo vea a través de los sentidos las cosas. Independientemente de lo que yo vea a través de los sentidos, hay ciertas cosas que no están en las cosas mismas, sino que están en la cabeza. Por ejemplo, yo, independientemente de que vea la taza o el cuaderno que les mostraba recién, sé que va a estar en un espacio determinado. No puedo percibir algo que esté fuera del espacio. Ni tampoco puedo percibir algo que esté por fuera del tiempo. Traten de imaginarse algo. Entonces, ahora, el espacio y el tiempo no está acá. El espacio y el tiempo está acá. Y esas son categorías a priori. Eso es un a priori que tiene que estar. A priori quiere decir que es necesario o es una condición. Están antes de que yo perciba esto, pero es necesario que estén para poder percibir. Son condiciones
para poder percibir, digamos, para poder organizar eso que percibo. Y eso él lo llamó sujeto trascendental. Cuando Kant habla del sujeto trascendental, él se está haciendo referencia a que hay una parte en el ser humano para que exista el conocimiento que tiene ciertas categorías abstractas, ciertas categorías que hacen posible que el conocimiento, que lo que percibo a través de los sentidos, eso que yo percibo, pueda ser organizado y generar un conocimiento, bien, a través de eso. Dicho de otra forma, para que no quede suene enredado, estoy tratando de pensar la manera más simple de explicarlo. Yo percibo a través de dos partes, de una materialidad que lo veo a través de los sentidos. Lo toco, lo observo, a los objetos y demás. Pero para que eso sea posible, bien, no alcanza. Necesito tener ciertas categorías en mi cabeza que tienen que estar independientemente de la experiencia. Que son, por ejemplo, la idea de tiempo, la idea de espacio, ¿no? Independientemente del objeto que sea, yo sé que va a tener una forma, independientemente de que sea, como mostré recién, cilíndrico o cuadrado, lo que no puede dejar de tener es forma, ¿sí? Entonces, eso, tiempo, espacio, como decíamos recién, la forma, todo eso no están en las cosas, lo estoy agregando yo, ¿sí? Sin embargo, es necesario, ¿para qué? Para que yo pueda tener una experiencia de eso, de la taza. Entonces, Kant va a decir, para que haya un conocimiento fiable, un conocimiento científico y demás, es necesario, bien, dos condiciones, un sujeto empírico y un sujeto trascendental. Es necesario, por un lado, la experiencia sensible a través de los sentidos, pero también es necesario ciertas categorías que permitan entender esa experiencia, bien, permitan organizarla y demás. Ahora, Kant se va a preguntar, o todos se preguntaban en esa época, entonces, si la ciencia puede conocer las cosas en sí, ¿no? Si el conocimiento puede permitir conocer lo que las cosas son realmente, ¿bien? Si tenemos un acceso directo a las cosas. Esto es una pregunta filosófica, pero es una pregunta muy importante desde el punto de vista científico. Y Kant va a decir que no. Kant va a decir, lo que las cosas son, lo real, es el noumeno. Y el noumeno no es cognoscible, no lo podemos conocer lo que las cosas son. Solamente podemos conocer a través de los sentidos y a través de ciertas categorías a priori. Bien, lo que pasa es que las categorías, dependiendo de las categorías que tengamos, dependiendo digamos, de la parte más abstracta que tengamos, vamos a entender cosas diferentes de esa experiencia. La vamos a organizar de formas diferentes a la experiencia. Eso es lo que hace que dos personas viendo lo mismo estén viendo cosas distintas o digan cosas distintas sobre la cosa. Por lo tanto, lo que podemos conocer es la realidad, no lo real. Nietzsche va a criticar muy duramente esto. ¿Por qué? Porque va a decir, deja a la verdad del lado de lo que no se puede conocer. Dice, resuelve el tema de la verdad dejándolo del lado de lo incognoscible, lo deja en la imposibilidad. Esa es la estrategia de Kant. Pero bueno, el tema es que la pregunta de Kant era otra. Él no estaba interesado en cómo es posible que un conocimiento pueda acceder a lo real. La pregunta de Kant era, bueno, ¿cuáles son los límites de la razón, no? Por eso el libro se llama Crítica de la razón pura. ¿Qué es crítica de la razón pura? Crítica de la razón pura no es crítica de la razón en el sentido que entendemos nosotros hoy en día. Crítica se refiere poner a juicio, ¿no? Someter al tribunal de la razón, someter a cuestionamiento a la razón, ¿no?
ver cuáles son los límites, hasta dónde puede llegar la razón y hasta dónde no. Por eso Kant se mete con un montón de cuestiones en ese libro, como las antinomias, como lo infinito, ¿no? Cuando las ciencias intentan estudiar lo infinito, cuando intentan estudiar el origen, preguntas como por ejemplo el origen del universo y todo eso. Y Kant dice, bueno, ya ahí estamos pasando un límite que entramos en teología, por más que parezca ciencia, ¿no? Es muy, muy, muy interesante eso. Kant va a meterse también mucho en este punto, diferencia lo que hoy en día entenderíamos como conocimiento científico de lo que sería de la teología y la filosofía. ¿Por qué? Porque él va a decir, la teología, por ejemplo, no tiene un sujeto, no hay un sujeto empírico, no hay una experiencia sensible por ejemplo, de Dios. No podemos tener una experiencia sensible de Dios. Es un conocimiento que estaría más del lado de la parte trascendental, de la parte abstracta, ¿bien? Por lo tanto, no podríamos decir que es un conocimiento científico eso, no. Podríamos delimitar ahí una ciencia de la teología. Otro gran tema que le importa bastante a Kant es el tema de las ciencias humanas. Sobre todo lo que hoy entenderíamos como psicología, ¿no? Si es posible que el sujeto trascendental, es decir, la parte más mental, por llamarlo de alguna manera, puede conocerse a sí misma, ¿no? Iba a decir que no. Para Kant la psicología no era posible. Es decir, lo que hoy se entendería como el método introspectivo. Es decir, el sujeto trascendental tratando de entender al sujeto trascendental. No se puede. Es como ser juez y parte a la vez. ¿Bien? Le falta la materialidad, le falta la experiencia sensible, diría Kant. Obviamente después aparecen psicologías como el conductismo, por ejemplo, que se plantea que se puede observar una conducta, se puede medir y un montón de cosas. Y obviamente la psicología termina siendo ciencia. Pero en la época de Kant, desde esta perspectiva y sobre todo desde la introspección no podría ser una ciencia. Es decir, el hombre tratando de entenderse a sí mismo, ¿no? A través de la propia autoobservación. Desde ese punto de vista no podría hacerlo, porque solamente tiene la parte trascendental. Así que bueno, lo que le quería transmitir es esta idea general, que es un resumen así como hiper comprimido. Los términos están utilizados de una manera bastante, digamos, flexible y poco rigurosa, pero bueno, la idea no es transmitir a Kant exactamente igual, sino que sea didáctico y bueno, que les despierte un poco el bichito por este autor, o por lo menos que lo conozcan, o por lo menos que les acerque la idea general de por qué fue importante este autor, ¿no? Que pudo sintetizar estas dos posiciones de Descartes, de esta idea de que lo único fiable está en la cabeza, y la idea de Hume, de que lo único fiable está en la experiencia, y pudo llegar a una síntesis de estos dos, diciendo un poco de que es necesario ambas, que uno solamente puede entender la experiencia sensible a través de ciertas categorías que son a priori, que ya vienen con el ser humano, como la idea de tiempo, la idea de espacio. Bueno, él va a mencionar otras cosas más, pero bueno, no se las voy a decir así, van y consultan a este autor. Es uno de los primeros que separa la cosa en sí, lo real, de lo que podemos conocer, ¿no? El nómeno, que esto va a ser retomado después por muchos filósofos y psicólogos posteriores. Y bueno, y esta es la importancia, porque él plantea bases sólidas de decir, bueno, a ver muchachos, la ciencia es posible, el conocimiento es posible, el conocimiento científico es posible, bajo ciertas condiciones. Cuando nos pasamos de ahí, ya no estamos haciendo ciencia, estamos haciendo teología, estamos haciendo filosofía, estamos haciendo otras cosas, que son válidas. Ojo, Kant no plantea que no tienen que estar, no lo dice despectivamente. Simplemente está tratando de marcar límites, de trazar cuáles son los límites, donde empieza uno y donde termina lo otro. Entonces hay que verlo a Kant, me parece, más en ese sentido. De hecho, Kant me parece que era bastante conservador y bastante apegado a lo religioso. Así que bueno,
Le quería transmitir esta idea, espero no haber sembrado demasiada confusión al tema. No era la idea ver todo el texto, por supuesto, sino simplemente comentarles este autor y bueno, espero que les haya sido útil y nos vemos en el próximo video.